Bueno, entonces, ante el contexto actual y la situación que estamos viviendo, las clases virtuales ya no son una opción, ahora son la norma, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre cómo interpretar un poco las cifras de la estadística, qué podemos hacer con ellas, y esta información es muy útil no solamente para temas puntuales de nuestro curso, sino que van a ver que esta información les puede servir para interpretar muchas cifras estadísticas que reciben desde muchas fuentes, sobre todo en algunos casos donde de esas cifras depende la decisión que vayamos a tomar. Entonces vamos a empezar por entender que la estadística permite observar fenómenos de forma contextualizada. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Tengo que aclarar que obviamente esto es improvisado, esto es mi oficina de la casa, pueden haber cambios en la iluminación que hagan que el video por momentos se distorsione. Lo siento, no hay tiempo para solucionar todos los inconvenientes tecnológicos a la vez, poco a poco los iré trabajando. Entonces, como ejemplo, podemos ver aquí dos cantidades absolutas. Bangladesh tiene 165 millones de personas y Rusia tiene 143 millones. Hasta aquí vemos que simplemente Bangladesh tiene más habitantes que Rusia. Pero si nosotros vemos la cantidad relativa, ahí es donde realmente encontramos un dato interesante. Porque miren, esta es Rusia con 143 y este puntito rosado de acá es Bangladesh con mayor población con 165 millones de habitantes. Aquí vemos que en Rusia hay 8.5 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en Bangladesh hay 1.101 personas por kilómetro cuadrado. Entonces ahí ya estamos teniendo la información en un contexto y estamos entendiendo la importancia de la relatividad al momento de analizar las cifras. Esto también es una forma de ver las cifras en términos relativos, y no es decir, cuántos niños hay en Alemania y cuántos niños hay en Kenia, sino qué porcentaje de población infantil hay en Alemania, que es la menor del mundo. Solo un 12% de la población en Alemania son niños, mientras que Kenia es el país con mayor porcentaje de personas en esa edad infantil, un 40%. Otra cosa importante, la estadística necesita ser presentada en un contexto para que realmente nos esté brindando una información importante y relevante. Entonces, por ejemplo, he sacado unos datos que son reales, simplemente para hacerlo más entretenido, no hay cosas aquí de fondo. En Estados Unidos, durante el periodo de 1917 hasta 2016, los nombres más populares han sido James para los niños y Mary para las niñas. Que es muy importante, esto no es a nivel mundial, esto no es en toda la historia, ese dato hay que darlo contextualizado, y en este caso está contextualizado a un país en particular y en un periodo también determinado, de 1917 hasta 2016. Entonces eso es muy importante para uno saber la información que le están entregando, dónde está acotada y cuáles son los alcances bajo los cuales la puede interpretar. China es la República del Oro. Este tipo de información es muy común, por ejemplo, que la producción de oro ha sido en promedio de 440 toneladas al año en China, pero hay que decir en qué periodo de tiempo, entonces durante la última década. Y aquí entra también la importancia de citar bien la información, porque aquí abajo, donde me está tapando Buda, puse la cita de esa información y está con el año, que es 2019. Así que es fácil entender, teniendo esta cita y este año de referencia, cuando dicen durante la última década, a qué periodo de tiempo específicamente se refiere. Entonces hay que ser específico al momento de explicarlo y hay que ser específico al momento de poner la cita. Este otro dato, por ejemplo, que McDonald's vende aproximadamente 75 hamburguesas por segundo. Es muy importante ese contexto, 75 hamburguesas, pues si me dicen 75 hamburguesas al mes, pues no me sorprendo tanto, pero si me dicen 75 hamburguesas por segundo, ahí sí digo como... Y hay un medidor, que lo puse acá en la página web, donde dice en tiempo real cuántas hamburguesas está vendiendo McDonald's, cosas que se encuentra uno en internet. Otra cosa importante, con unos datos estadísticos y una información puntual podemos hacer cálculos más allá del dato inicial. Entonces esto es algo muy común durante los exámenes, y es que uno les dé datos que parecen estar aislados y al final les pide una respuesta de algo que requiere unir diferentes puntos y ahí se enredan, pero esto es supremamente importante.
nuevamente un dato supremamente trivial. Si en promedio una persona camina durante el día 7.500 kilómetros y la esperanza de vida de una persona es de 80 años, teniendo esos datos se puede estimar que durante toda la vida uno podría caminar 180.000 kilómetros. Eso permitiría recorrer o darle la vuelta a la Tierra por el Ecuador, por la línea del Ecuador, 4.5 veces. Obviamente habría que tener en cuenta que aquí puedo sacar otro dato que no está, y es cuál es esa distancia que se toma una persona en darle la vuelta a la Tierra por el Ecuador. Porque si uno puede caminar 180.000 kilómetros y eso le permite darle la vuelta 4.5 veces, pues para yo saber cuál es la distancia que tomaría hacerlo una vez, tendría que dividir esos 180.000 kilómetros por 4.5 veces. También aquí muestran, por ejemplo, una vez, y esto quiere decir que para hacerlo una vez tendría que llegar uno a los 18 años más o menos. Entonces miren que uno puede utilizar datos diferentes, estadísticos diferentes, y al juntarlos puede hacer un análisis un poco más rico, un poco más, digamos, detallado de otras situaciones o dentro de la misma situación, pero de una manera más holística. Bueno, otra cosa importante es que hay diferentes formas de presentar una misma información. Una cosa es, o es lo mismo más bien, pero son dos formas de presentar la información. Uno puede decir que en Estados Unidos las personas ven la televisión durante más de 4 horas al día, hasta ahí es un dato interesante, pero realmente me impacta más cuando me dicen que diariamente los habitantes de Estados Unidos pasan la quinta parte del día, o sea 270 minutos, viendo la televisión. Una quinta parte del día, eso sí a mí me hace un sentido mucho más amplio, y digamos que ahí la cifra para mí cobra una relevancia diferente y cobra un significado distinto. La estadística es supremamente útil para hacer comparaciones. Esta estadística en particular no le pude trazar como tal la veracidad, aunque hay una página que se llama Instituto Data Key, pero esta es la única de la presentación que no les aseguro que sea verdad. Pero dice que en Estados Unidos, esta me equivoqué, no importa. Dice que al año se imprimen más billetes de Monopoly que billetes reales en el mundo. No sé si es verdad, pero es una comparación interesante. Solamente de pensar que pueden haber más billetes de Monopoly en el mundo que billetes reales me parece bastante gracioso. Igual el dato era del 2014, entonces pues ya está un poco desactualizada. Nuevamente con este no me comprometo, pero es más para mostrarles que es interesante utilizar la estadística para hacer comparaciones. Otra cosa muy importante es que hay que tener en cuenta la desviación estándar de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me dan un promedio, como por ejemplo este, los usuarios de internet tienen en promedio 7.6 cuentas de redes sociales. Eso no quiere decir que todas las personas tengan 7.6 redes sociales. Yo sé que este promedio podría parecer en un inicio alto porque muchas personas, incluyéndome a mí en un momento, pensábamos que redes sociales eran solo Facebook, Instagram y Twitter, pero resulta que no. El Messenger también es una red social, el WhatsApp también es una red social, el Skype, entonces todo eso va sumando. ¿Qué es lo importante aquí? Para saber si hay un comportamiento homogéneo o no, es decir, si la gente tiene, pues en la cantidad de la muestra tomada, digamos algo cercano a 7, o tiene 6 redes, 7, 8, o para saber si realmente hay personas que tienen una y personas que tienen 12, necesito conocer cuál es la desviación estándar de ese cálculo. Entonces es muy importante que entendamos que los promedios son muy buenos, nos permiten hacernos una idea de un fenómeno, pero también hay que mirarlos en un contexto porque pues puede ser un promedio de 7.6, digamos 8 redes sociales, pero pueden haber muchas personas que tengan solo 1 o 2 y pueden haber muchas personas que tengan 12 o 13, ¿sí? Incluso si las personas se ubicaran en los polos extremos, algunas personas tuvieran muy poquitas y otras personas tuvieran muchas, de hecho puede que no hubiese siquiera una persona en esa muestra que tuviera 7.6. Lo que pasa es que al sacar el promedio y sacar las más altas con las más bajas, ese nos daría la mitad, y puede que no exista en la práctica una sola persona de la muestra que tenga exactamente 7 redes sociales. Entonces miren que es muy importante
al momento de analizar un promedio, si es algo crucial para uno, si es una decisión que realmente, digamos, implica un riesgo muy alto, no solamente hay que conocer el promedio, sino preguntarse también cuál es la desviación estándar de ese dato. Otra cosa importante, hay que ser capaces de hacer análisis que nos lleven a entender mejor los datos o a cuestionarlos. Miren que hasta ahora les he puesto ejemplos muy triviales, quería despejar la mente de otra cosa diferente al virus, pero aquí volví y me metí con él, y no porque quisiera, sino porque este ejemplo me parece supremamente claro y no encontré otro, la verdad no encontré otro más claro. Entonces, nos dicen que hay 299.000 personas confirmadas. Hay mucha gente que dice en este momento hay 299.000 personas contagiadas. No, son dos cosas diferentes. Pueden haber muchísimas más personas contagiadas, pero realmente confirmadas, es decir, personas que se hayan hecho el test. Esto realmente es un dato que nos dice el número de test aplicados que ha salido positivo. Son 299.125 test, que corresponde a 299.125 personas que han sido confirmadas. No es la cantidad de personas que tiene el virus, entonces eso hay que también preguntárselo. Otra cifra que es muy importante analizar, nuevamente, tómenlo como un ejercicio estadístico porque no encontré un mejor ejemplo. Cuando se calcula la tasa de fatalidad del virus, normalmente se hace mirando el total de casos confirmados a hoy, el total de muertes dividido el total de casos confirmados, y ahí nos da la tasa que ha estado oscilando entre el 4 y 5%. Pero ¿qué pasa? Esta tasa no es real, porque las personas que están muriendo el día de hoy fueron infectadas o padecieron el virus hace más o menos, según lo que se estima, 2 semanas. O sea que el cálculo sería mucho más preciso si miráramos hace 2 semanas, y obviamente es mucho más bajita la tasa de personas que estaban infectadas hace 2 semanas, y ahí sí miramos los que están muriendo hoy para mirar cuál es la tasa. Porque obviamente las personas que están infectadas hoy, pues la tasa de muerte de esta cantidad de personas la estaremos mirando, la estaremos pudiendo analizar más o menos en 2 semanas que terminen el proceso y sepamos si se recuperaron o si no se recuperaron. Entonces miren que es muy importante uno empezar a hacerse preguntas un poco más allá sobre las cifras que le están entregando. Hay otra cosa importante, que tampoco se puede hacer el estimado muy exacto, porque las personas que mueren, en general, digamos que tenemos una cifra más cercana, porque estas personas acudieron a hospitales y allí se están llevando las cifras, pero realmente no tenemos una cifra tan cercana sobre las personas que están contagiadas. Entonces, eso no quiere decir que los datos no sirvan, por lo contrario, muchas veces cuando estamos en clase los estudiantes me preguntan: profe, pero cuando estamos haciendo un estudio de mercado, ¿qué pasa si la persona me contesta mal el cuestionario? ¿Qué pasa si yo le pregunto cuánto está dispuesto a pagar por un producto y esa persona dice más de lo que realmente está dispuesto a pagar? Y mi respuesta es: siempre estamos expuestos a que los datos no sean precisos. O sea, ni siquiera el censo que se hace de la población, que se hace casa por casa, que tiene un protocolo nacional, es exacto, porque muchas veces llegan y la gente no está en la casa, o hay casas que no tuvieron en cuenta en la muestra. Entonces, si ese tipo, digamos, de estudio tan controlado a nivel nacional, que tiene como unas implicancias incluso, digamos, normativas, no es exacto, no podemos esperar que un estudio de mercado o un estudio para tomar decisiones organizacionales sea preciso. Pero, sin embargo, preferimos tener datos que nos permitan minimizar el riesgo y tomar mejores decisiones a no contar con datos. Espero les haya gustado. Miren que no está muy largo por ahora. Obviamente seguiré subiendo videos porque ya nuestra comunicación se reduce a este medio. No es que sea de mi predilección, no es que sea mi forma favorita de dirigirme a mis estudiantes, pero igual espero les haya gustado. Traté de buscar ejemplos que fueran, digamos, triviales y distraernos con otra cosa. Perdón por la última parte, les mando un beso, los quiero mucho, los extraño, chao.